Bienvenidos a nuestro mundo de misterios y enigmas. Hoy nos embarcaremos en un fascinante viaje por los lugares más misteriosos de nuestro planeta, donde las antiguas civilizaciones dejaron huellas que aún no tienen explicación. Esta es la segunda parte de nuestro video, y si no has visto la primera parte, asegúrate de verla. Dejaré el enlace en la descripción del video. Y ahora, comencemos. Legados del pasado. En 1901, un grupo de buzos griegos se encontró con un antiguo barco naufragado frente a la costa de la isla de Anticitera. Entre los muchos artefactos recuperados del fondo del mar, encontraron un objeto extraño, un trozo oxidado de bronce con engranajes e inscripciones. Este artefacto resultó ser uno de los descubrimientos más enigmáticos del siglo XX, el mecanismo de Anticitera. Durante mucho tiempo, los científicos no pudieron comprender su propósito, hasta que las tecnologías modernas permitieron realizar un análisis detallado. Se descubrió que el mecanismo es un complejo computador analógico, creado hace aproximadamente 2000 años, para calcular eventos astronómicos como eclipses y posiciones planetarias. Era increíblemente preciso y complejo en su diseño, lo que genera asombro al pensar en cómo los antiguos griegos pudieron haber creado tal dispositivo. Este descubrimiento desafía nuestra comprensión del desarrollo de la ciencia en la antigüedad y pone en duda la cronología del progreso tecnológico. Las cuevas de Longyu, descubiertas en la provincia china de Zhejiang, son una de las estructuras arquitectónicas antiguas más sorprendentes y misteriosas. Estas cuevas, que datan de hace más de 2000 años, fueron excavadas a mano en arenisca suave, con una precisión y escala increíbles. Hay muchas preguntas relacionadas con este lugar. ¿Por qué los antiguos chinos necesitarían construir complejos subterráneos tan grandiosos? ¿Cómo lograron cortar y alinear las paredes con tanta precisión utilizando solo herramientas primitivas? ¿Y por qué no hay ningún documento histórico que mencione la construcción de estas cuevas? Dentro de las cuevas no hay rastros de ocupación o uso para fines utilitarios, lo que agrega aún más misterio. ¿Podrían haber sido estas cuevas destinadas a rituales o como refugios? Hasta la fecha, nadie ha podido dar una respuesta definitiva, lo que hace de Longyu uno de los lugares más enigmáticos del planeta. En 1938, durante las excavaciones de un antiguo asentamiento cerca de Bagdad, el arqueólogo Wilhelm König descubrió un artefacto inusual que pronto sería conocido como la batería de Bagdad. Era un recipiente de cerámica con un cilindro de cobre en su interior que se asemejaba a un dispositivo capaz de generar electricidad. Este hallazgo puso en duda nuestro conocimiento sobre las tecnologías antiguas. Si este artefacto es realmente una batería primitiva, significa que los antiguos podrían haber utilizado electricidad mucho antes de su descubrimiento oficial. Es posible que estas baterías se utilizaran para la electrólisis del oro o la plata, lo que explicaría la alta precisión de las joyas de la época. Sin embargo, hasta hoy no existe una opinión unánime sobre el verdadero propósito de este dispositivo, y sigue siendo uno de los mayores misterios del mundo antiguo. Pumapunku es uno de los complejos arqueológicos más sorprendentes de la Tierra, ubicado en Bolivia. Este antiguo complejo de templos, construido hace más de 1500 años, asombra por su perfección ingenieril. Los bloques de piedra con los que se construyeron los templos están trabajados con tal precisión que incluso con la tecnología moderna sería increíblemente difícil de replicar. Están tan bien ajustados entre sí que ni siquiera un cuchillo puede pasar por las juntas. El misterio de Pumapunku radica en cómo la antigua civilización de Tiahuanaco logró alcanzar este nivel de destreza sin utilizar herramientas modernas. Además,
Muchos de los bloques pesan más de 100 toneladas, lo que plantea preguntas sobre cómo fueron transportados y levantados a tales alturas. Algunas teorías sugieren la participación de civilizaciones extraterrestres, pero la ciencia oficial aún no ofrece respuestas convincentes a estas preguntas. Pumapunku sigue siendo uno de los lugares más enigmáticos del planeta. El manuscrito de Voynich es uno de los manuscritos más misteriosos en la historia de la humanidad. Descubierto en Italia a principios del siglo XX, este manuscrito está escrito en un idioma desconocido, utilizando un alfabeto no identificado, y contiene numerosas ilustraciones relacionadas con la botánica, la astronomía y la alquimia. Científicos y criptógrafos de todo el mundo han intentado descifrar el texto durante décadas, pero hasta ahora nadie ha logrado comprender su contenido. Además, el propio manuscrito data del siglo XV, lo que lo hace aún más enigmático. Algunas teorías sugieren que podría ser un tratado alquímico o médico, mientras que otras afirman que es una falsificación o una broma. Sin embargo, hasta la fecha no existe ninguna prueba que pueda arrojar luz sobre el misterio de este manuscrito. Es posible que el manuscrito de Voynich sea la clave para conocimientos perdidos en el tiempo o una mistificación dejada en la historia como un enigma para las futuras generaciones. Göbekli Tepe en Turquía es un descubrimiento arqueológico que desafía nuestras ideas sobre el desarrollo de la humanidad. Este complejo de templos, que tiene más de 12.000 años de antigüedad, fue construido mucho antes de la aparición de las primeras civilizaciones. Lo que asombra a los científicos es la complejidad y la escala de las estructuras, creadas en una época en la que, según la teoría general, los humanos eran aún cazadores y recolectores. Las columnas, que alcanzan hasta 6 metros de altura, están adornadas con grabados de animales que demuestran un alto nivel de habilidad artística. La pregunta de cómo pudieron construirse tales estructuras monumentales en una época en la que la gente vivía en condiciones muy básicas sigue sin respuesta. Göbekli Tepe es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de nuestro tiempo y exige una revisión de muchas teorías sobre el origen y desarrollo de la civilización humana. Esta es la segunda parte de nuestro video. Si te perdiste la primera parte, asegúrate de verla para descubrir más historias asombrosas sobre lugares misteriosos y hallazgos antiguos. Haz clic aquí para ir a la primera parte. Frente a la costa de la isla japonesa de Yonaguni, a una profundidad de aproximadamente 25 metros, se descubrió un complejo de estructuras subacuáticas masivas que recuerdan a pirámides y terrazas. Estas estructuras, según algunos investigadores, podrían ser los restos de una antigua ciudad sumergida que existió hace más de 10.000 años. Sin embargo, hay mucho debate sobre si estas formaciones son naturales o artificiales. Si realmente son ruinas de una civilización antigua, este descubrimiento podría indicar la existencia de una cultura desconocida que desapareció como resultado de un cataclismo global. Las aguas alrededor de Yonaguni siguen siendo exploradas por científicos y buceadores, pero el misterio de estas estructuras subacuáticas aún no se ha resuelto. Las preguntas sobre quién construyó estas estructuras y por qué terminaron bajo el agua continúan intrigando a los investigadores. Los cráneos de cristal, descubiertos en América Central, han sido durante mucho tiempo objeto de debates y leyendas. Estos cráneos, tallados en bloques sólidos de cuarzo, asombran por su precisión y maestría. Las leyendas dicen que pertenecen a antiguas civilizaciones como los mayas o los aztecas y que poseen propiedades mágicas capaces de revelar los secretos del universo. Algunos investigadores creen que los cráneos fueron creados utilizando tecnologías que no deberían haber existido en esa época. Por otro lado, los escépticos sostienen que son falsificaciones hechas en el siglo XIX.
Sin embargo, a pesar de todas las controversias, nadie ha podido dar una respuesta definitiva sobre cómo y por qué se crearon estos artefactos. Los cráneos de cristal continúan siendo uno de los hallazgos más misteriosos en la historia de la arqueología. Stonehenge es uno de los monumentos más famosos y enigmáticos del mundo, ubicado en el sur de Inglaterra. Este complejo megalítico fue construido hace unos 5.000 años y todavía se desconoce con qué propósito se creó. Stonehenge está formado por enormes bloques de piedra colocados en un círculo y orientados en relación con fenómenos astronómicos como el solsticio de verano. Las piedras, que pesan varias toneladas, fueron transportadas desde una distancia de más de 200 kilómetros, lo que plantea preguntas sobre los métodos de transporte e instalación. Las teorías sobre el propósito de Stonehenge varían desde un templo religioso y un observatorio astronómico hasta un lugar para rituales e incluso un cementerio. A pesar de numerosas investigaciones, el verdadero propósito de Stonehenge sigue siendo desconocido, lo que lo convierte en uno de los lugares más misteriosos del planeta. El Camino de Bimini es una estructura submarina cerca de las costas de las Islas Bahamas, descubierta en 1968. Estas enormes losas de piedra, dispuestas en forma de camino, han generado debates sobre su origen. Algunos creen que son los restos de la civilización sumergida de la Atlántida, descrita por Platón, y que el Camino de Bimini es una antigua carretera o muelle. Sin embargo, los geólogos apuntan a un origen natural de estas formaciones, explicándolas como el resultado de procesos naturales. A pesar de ello, el lugar sigue atrayendo a investigadores y entusiastas que esperan encontrar pruebas de la existencia de una antigua civilización. El Camino de Bimini sigue siendo uno de los hallazgos submarinos más enigmáticos, y sus misterios continúan captando el interés de científicos y amantes de los enigmas. El mundo está lleno de misterios, y estos lugares antiguos son solo una pequeña parte de los enigmas que quedan por resolver. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuevas historias sobre los grandes misterios del pasado. Nos vemos en el próximo video.